El heredero en el comedor privado de El Pluma Dorada valía más que las casas de la mayoría de las personas. Sentado a la mesa estaba Joseph Thorne, director ejecutivo de Etal Innovations, un hombre cuyo patrimonio neto superaba el PIB de una pequeña nación. Frente a él, el formidable señor Kenji Tanaka, cuya empresa podía construir una ciudad desde cero. En juego no estaba solo un trato. Era una puerta de $100 millones para remodelar la red energética del este de Asia. Pero el único hombre que Joseph necesitaba, su llave lingüística para este reino, acababa de desaparecer. En su lugar, había un silencio aplastante y sofocante, una marea creciente de pánico y los pasos silenciosos de una camarera que se acercaba a su mesa. Una camarera que estaba a punto de presenciar el fracaso más humillante de la carrera de Joseph o de cambiarlo todo para siempre. Joseph Thorne despreciaba tres cosas: la incompetencia, la imprevisibilidad y delegar tareas críticas. En esta fresca noche de septiembre, las tres se habían confabulado para arruinarlo. El Pluma Dorada fue la elección de Joseph como lugar para la reunión. Era un templo de poder silencioso en el centro de Manhattan, donde el tintineo de los cubiertos de plata Christoffle contra la porcelana Bernardaud era el único ruido ambiental aceptable. Cada detalle estaba cuidadosamente diseñado para proyectar un dominio sin esfuerzo, desde la orquídea perfecta en el centro de la mesa hasta la deferencia silenciosa del personal. Había orquestado esta cena con la misma precisión meticulosa que aplicaba a una adquisición hostil. El invitado de honor, el señor Kenji Tanaka, presidente de Tanaka Heavy Industries, era la pieza final en un rompecabezas que Joseph había pasado 6 meses y millones de dólares armando. El trato era por la nueva tecnología de conductores solares Helios 7 de Etal. Era revolucionaria, y el vasto imperio de infraestructura de Tanaka era el único socio con la escala y la influencia para implementarla en Japón y el sudeste asiático. El contrato inicial era para un proyecto piloto de $100 millones, pero ambos hombres sabían que era el preludio de una asociación exclusiva de miles de millones de dólares. Joseph pasó una mano por su traje Tom Ford perfectamente cortado, un leve temblor de ansiedad traicionando su compostura de granito. Miró su reloj Patek Philippe. 7:05 de la tarde. La delegación de Tanaka llegaba 5 minutos tarde, un movimiento calculado para establecer jerarquía. Joseph entendía y respetaba el juego. Lo que no respetaba era el vacío evidente a su derecha. La silla reservada para Marcus Vance, su intérprete, estaba inquietantemente vacía. Marcus no era solo un intérprete. Era un genio lingüístico, un camaleón cultural que había estado al lado de Joseph en cada trato internacional importante de la última década. Entendía la delicada danza de la etiqueta empresarial japonesa, los matices no dichos, la importancia crítica de salvar las apariencias, el arte del no indirecto. En la mente de Joseph, era una herramienta necesaria y muy bien pagada. A las 6:30 de la tarde, Joseph había recibido el mensaje. Una sola frase catastrófica: emergencia familiar, inevitable. Lo siento mucho, Joseph. En camino a JFK, buena suerte. Un pánico frío y agudo atravesó el pecho de Joseph. Había pagado una fortuna a Marcus por exclusividad y lealtad. Las emergencias eran para otras personas. Inmediatamente puso a su asistente, un joven aterrorizado llamado David, a buscar un reemplazo. Todas las firmas de primer nivel estaban reservadas. Las únicas opciones eran intérpretes de segunda categoría que probablemente aprendieron japonés viendo anime. Inaceptable. Joseph Thorne no trabajaba con segundones. Señor, había susurrado David al teléfono hace unos minutos, con la voz temblorosa. No puedo encontrar a nadie del calibre de Marcus con tan poca antelación. Puedo intentar usar la aplicación de traducción en la tableta de la empresa. Joseph casi aplastó su teléfono. ¿Una aplicación? Se suponía que iba a cerrar un trato de $100 millones con un hombre que valoraba la tradición por encima de todo, usando una voz robótica sin alma desde una tableta. Era un insulto de proporciones épicas.
Consígueme a alguien de la empresa que hable una palabra de japonés. Ahora, había siseado Joseph, terminando la llamada. Las pesadas puertas de roble de la sala privada se abrieron. El señor Tanaka entró, flanqueado por 2 ejecutivos más jóvenes. Era un hombre de unos 60 y tantos años, con el cabello plateado y ojos que contenían la sabiduría de 1000 salas de juntas. Se movía con una gracia deliberada que imponía respeto. Joseph se puso de pie, forzando una sonrisa que parecía yeso agrietado. Tanaka-san, dijo, inclinando ligeramente la cabeza, un gesto que Marcus le había inculcado. Se sintió torpe e inauténtico. El señor Tanaka devolvió la inclinación, su expresión inescrutable. Su mirada se desvió hacia la silla vacía junto a Joseph. Una pregunta silenciosa flotaba en el aire, densa con el aroma del dinero y un desastre inminente. En ese momento, una joven con un uniforme de camarera negro impecable entró en la sala. Se movía con una economía de movimientos que hablaba de largas horas y un profundo cansancio. Sin embargo, su postura era recta, su cabello recogido en un moño severo pero ordenado. Su placa de identificación decía Sara. Llevaba una bandeja de plata con botellas de agua con y sin gas, su rostro una máscara de neutralidad profesional. No miró a los titanes de la industria frente a ella. Era solo parte del fondo, otra pieza del costoso escenario. Y mientras comenzaba a servir el agua, el teléfono de Joseph vibró con un mensaje de David. ¿Encontré a alguien? Un analista junior de marketing, Kenji Watanabe, japonés-americano de tercera generación. Dice que su japonés es conversacional. Está en camino. Conversacional. El estómago de Joseph se retorció en un nudo. Estaba a punto de entrar en un tiroteo armado con un cuchillo de mantequilla. La sonrisa en su rostro se convirtió en una mueca de puro terror. El analista junior, Kenji Watanabe, llegó pareciendo un cordero llevado al matadero. Apenas tenía 25 años. Su traje era de grandes almacenes, y su rostro estaba pálido con un brillo de sudor nervioso. Señor Torne, señor, tartamudeó Kenji Watanabe, con los ojos muy abiertos. Es un honor. Solo traduce, Watanabe. Con precisión, cortó Joseph, su voz baja y peligrosa. La cena comenzó, y fue insoportable. Los primeros 5 minutos fueron una sinfonía de silencios incómodos y cumplidos forzados. El japonés conversacional de Watanabe estaba claramente oxidado, apto para pedir ramen, no para diseccionar los detalles de un contrato energético de millones de dólares. Joseph intentó abrir con una línea bien ensayada sobre el honor de su reunión. Por favor, dile al señor Tanaka que su reputación por la innovación le precede y que Tal Innovations está profundamente honrada de recibirlo esta noche. Watanabe escuchó, con el ceño fruncido por la concentración, luego se volvió hacia el señor Tanaka y soltó una cadena de japonés entrecortado y gramaticalmente torpe. Joseph no necesitaba ser fluido para notar cómo aterrizó. Fue el equivalente a decir, oye, escuchamos que haces cosas geniales. Me alegra que hayas podido venir. La sonrisa educada del señor Tanaka no vaciló, pero la luz en sus ojos se atenuó ligeramente. Fue una microexpresión de decepción, un clavo en el ataúd en este mundo rarificado. Mientras tanto, Sara se movía alrededor de la mesa con una eficiencia silenciosa. Volvía a llenar copas de vino, retiraba platos de pan y anticipaba necesidades antes de que se expresaran. Era invisible, como estaba entrenada para ser, pero no era sorda. Era hija de un lingüista y un diplomático. Había crecido en embajadas desde Bruselas hasta Tokio y hablaba 5 idiomas con fluidez. El japonés para ella era tan natural como respirar. Y lo que estaba escuchando la hacía estremecerse de vergüenza ajena. Escuchó a Joseph intentar explicar el beneficio principal de los conductores Helio 7. Usó el término tecnología disruptiva. Watanabe, en su pánico, tradujo esto literalmente al japonés como tecnología destructiva. Sara se congeló a mitad de un vertido.
En un contexto occidental, disruptiva era una palabra de moda positiva. En el mundo conservador y centrado en la armonía de los grandes negocios japoneses, Akai significaba destructivo, caótico. Implicaba una ruptura del orden. Watanabe acababa de decirle al señor Tanaka que la tecnología de Joseph estaba diseñada para destruir y crear caos en el mercado energético. Vio que la mano del señor Tanaka, que alcanzaba su taza de té, se detuvo por una fracción de segundo. Sus dos asistentes intercambiaron una mirada tan fugaz que era casi imperceptible. Para Joseph, nada había pasado. Para Sarah, un torpedo acababa de ser lanzado contra el casco del trato. Joseph, ajeno, continuó, lanzándose a las especificaciones técnicas. Habló de una penetración agresiva en el mercado y de dominar el sector. Watanabe tradujo obedientemente estos gritos de guerra corporativos, cada uno aterrizando como un martillazo contra el delicado entramado del protocolo empresarial japonés, que valoraba el consenso, la humildad y las asociaciones a largo plazo por encima de la fuerza bruta. Sarah podía sentir que la temperatura en la sala caía. Los cumplidos iniciales habían dado paso a un frío formal y tenso. El señor Tanaka estaba haciendo preguntas puntuales y difíciles, no por curiosidad, sino como una prueba. Preguntó sobre el compromiso a largo plazo de Etal con sus socios. Joseph, sintiendo una trampa, respondió con una respuesta clásica estadounidense centrada en el valor para los accionistas. Dile que nuestro compromiso principal es maximizar el valor para los accionistas, lo que asegura que la empresa permanezca fuerte y pueda respaldar sus asociaciones indefinidamente. Fue la respuesta equivocada. Tan profundamente, catastróficamente equivocada. En el mundo de Tanaka, el compromiso principal de una empresa era con sus empleados, sus socios y su nación. Los accionistas eran importantes, pero eran parte de un ecosistema más grande, no la única razón de existencia. Mientras Watanabe luchaba por traducir esto, el señor Tanaka finalmente habló directamente en un inglés lento y deliberado, con un acento marcado pero con un significado claro. Señor Torne, una empresa que solo ve ganancias es un árbol sin raíces. Puede crecer alto, pero será el primero en caer en una tormenta. Fue una sentencia de muerte, un rechazo poético, educado y completamente definitivo. El rostro de Joseph palideció. Sabía que había perdido. No tenía forma de recuperarse. Watanabe parecía a punto de desmayarse. El trato de $100 millones se estaba evaporando ante sus ojos, convirtiéndose en humo y vergüenza. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido silencioso del aire acondicionado. Y luego, otro sonido, una voz femenina suave y clara. Si me permite, Tanaka-sama, dijo la voz en un japonés keigo impecable, el lenguaje honorífico formal usado en negocios. Quizás una mejor metáfora es el bambú. Es flexible, resistente, y sus raíces están profundamente entrelazadas, sosteniendo todo el bosque. La ganancia es la luz del sol a la que aspira, pero su fuerza proviene de las raíces interconectadas debajo. Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia la fuente de la voz. Era la camarera, Sarah. Estaba de pie junto a la estación de servicio, sosteniendo una jarra de agua de plata, sus ojos fijos respetuosamente en el señor Tanaka. Acababa de cometer una infracción impensable del protocolo. Había hablado. Por un largo momento, el único sonido fue el latido frenético del corazón de Joseph. Miró a la camarera, Sarah, su mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Una empleada, una camarera. Había interrumpido una reunión privada de esta magnitud para ofrecer un contrapunto filosófico en un japonés de alto nivel perfecto. Era absurdo. Era un suicidio profesional. Era brillante. Vio la conmoción en los rostros de los asistentes de Tanaka. El joven Watanabe parecía haber visto un fantasma. Pero el señor Tanaka no parecía enojado. Parecía intrigado. Inclinó ligeramente la cabeza, su mirada aguda y analítica, estudiando a Sarah como si fuera una variable inesperada en una ecuación compleja.
¿Es usted una estudiante de la filosofía empresarial?, preguntó el señor Tanaka en japonés, su tono una mezcla de curiosidad y desafío. Antes de que Watanabe pudiera siquiera procesar la pregunta, Sara respondió con fluidez, inclinando ligeramente la cabeza. Soy estudiante de mi padre, Tanaka-sama. Él me enseñó que una transacción es temporal, pero una asociación es un viaje compartido. Creía que las estructuras más fuertes se construyen sobre la comprensión mutua, no solo sobre el beneficio mutuo. Pronunció las palabras con una confianza tranquila que estaba completamente en desacuerdo con su uniforme. No solo estaba traduciendo palabras. Estaba comunicando un respeto profundamente arraigado por la visión del mundo de Tanaka. Había tomado la respuesta desastrosa y centrada en las ganancias de Joseph y la reformuló dentro del contexto cultural que él no había logrado captar. Joseph estaba sin palabras. Esta camarera entendía el juego mejor que él. No solo había salvado la conversación. La había elevado. Tomó una decisión en una fracción de segundo. La humillación era temporal. El fracaso era permanente. Hizo un gesto hacia la silla vacía junto a él. Señorita, dijo, con la voz tensa. Por favor, siéntese. Los ojos de Sara parpadearon hacia él, con un destello de incertidumbre en su profundidad. Esto no era parte del plan. Su plan había sido corregir sutilmente la traducción desastrosa, guiar la conversación de vuelta al camino correcto desde las sombras. Nunca tuvo la intención de tomar el centro del escenario. Su gerente la despediría en el acto. Señor, yo. Siéntese, repitió Joseph, su voz no dejando espacio para discusiones. Luego miró al aterrorizado Kenji Watanabe. Watanabe, gracias por tu tiempo. Puedes irte. Watanabe prácticamente huyó de la sala. Con todos los ojos en ella, Sara colocó la jarra de agua en la credenza, alisó su delantal con mano firme y caminó hacia la silla vacía. Se sentó, con la espalda recta como un mástil. Ya no era una camarera. Era una participante. El señor Tanaka observó todo este intercambio con una leve sonrisa indescifrable. Volvió toda su atención a Sara. ¿Tiene un nombre?, preguntó en japonés. Sara Vance, Tanaka-sama, respondió ella. ¿Y cuál es su posición en Etal Innovations, Vance-san? Joseph se tensó. La mentira era tan obvia, tan fácil. Podía afirmar que era una ejecutiva junior, un enlace cultural que había traído. Pero sabía instintivamente que un hombre como Tanaka vería a través de tal engaño endeble al instante. La honestidad, por vergonzosa que fuera, era el único movimiento. Antes de que Joseph pudiera hablar, Sara respondió por sí misma. Tanaka-sama, dijo, con la voz uniforme. Mi posición esta noche es asegurarme de que su vaso nunca esté vacío. Sin embargo, mi propósito, creo, es asegurarme de que no haya vacío en la comprensión entre usted y el señor Thorne. Fue una respuesta de una audacia y elegancia impresionantes que Joseph sintió una chispa genuina de admiración. Había esquivado la pregunta sobre su trabajo mientras definía su papel de una manera que era tanto humilde como indispensable. El señor Tanaka dejó escapar una suave risa. Fue la primera señal genuina de calidez que había mostrado en toda la noche. Un propósito noble, en efecto, Vance-san, dijo. Por favor, continúe. Y así lo hizo. La cena se transformó. Joseph hablaba, exponiendo los méritos técnicos y las proyecciones financieras del proyecto Helios 7 en su estilo agresivo típico. Sara escuchaba atentamente, sus ojos nunca se apartaban de él. Luego se volvía hacia el señor Tanaka y realizaba una especie de alquimia lingüística. No solo traducía, transmutaba. Podemos aumentar la producción en un 400% en 6 meses para satisfacer la demanda. Se convertía en, tenemos la capacidad y el compromiso de crecer junto a usted, asegurando que nuestras capacidades de producción siempre honren el ritmo de nuestra visión compartida. Su contundente cuáles son sus principales preocupaciones se transformaba en,
¿Qué desafíos podemos trabajar juntos para superar y asegurar un futuro armonioso y próspero para esta empresa? Filtraba la arrogancia, la impaciencia, el enfoque implacable en el balance final y lo reemplazaba con un lenguaje de asociación, respeto y metas compartidas. Era un puente cultural, y con cada oración que pronunciaba, Joseph podía sentir que el abismo entre él y Tanaka se cerraba. Se encontraba observándola, fascinado. Usaba gestos que solo había visto usar a Marcus, movimientos sutiles de la mano que añadían énfasis, una ligera inclinación de la cabeza para mostrar deferencia. Sabía cuándo guardar silencio, dejando que el señor Tanaka contemplara un punto. Incluso anticipaba sus preguntas, proporcionando contexto a Joseph antes de que Tanaka siquiera hablara. Está a punto de preguntar sobre el abastecimiento de materiales y la ética de la cadena de suministro, murmuró a Joseph en voz baja. Es un gran defensor de la responsabilidad social corporativa. Enfatice el abastecimiento sostenible de nuestro polisilicio, no solo la rentabilidad. Joseph, por primera vez en su vida profesional, cedió completamente el control. Siguió su guía, adaptando sus respuestas a sus indicaciones. Sintió una extraña sensación de liberación en su dependencia. El pánico que lo había atenazado durante la última hora comenzó a desvanecerse, reemplazado por un optimismo cauteloso y creciente. Cuando se retiró el plato principal, el señor Tanaka se recostó, con una mirada de genuina satisfacción en su rostro. Hizo una pregunta en japonés, y Sara tradujo: el señor Tanaka desea saber cuál considera Etal Innovation su mayor activo. La respuesta estándar de Joseph estaba ensayada y lista. Nuestra propiedad intelectual, nuestro portafolio de patentes es inigualable. Pero al abrir la boca para hablar, miró a Sara, la camarera con el uniforme negro sencillo, que había rescatado Single and Deadly un trato de $100 millones. La mujer que había aparecido de la nada con un conjunto de habilidades más valioso que cualquier patente. Cambió su respuesta. Dile, dijo Joseph, mirando directamente a Sara, que nuestro mayor activo es nuestra capacidad para encontrar talento extraordinario en los lugares más inesperados. La máscara profesional de Sara vaciló por solo un segundo. Tradujo sus palabras fielmente, pero cuando las pronunció, había una calidez nueva, casi imperceptible, en su voz. El trato no solo estaba de nuevo en la mesa. Estaba floreciendo. Mientras se servía el postre, un delicado pastel de yuzu que Sara había recomendado, el ambiente había pasado de una negociación tensa a una reunión convivial de mentes. El señor Tanaka estaba compartiendo anécdotas sobre sus primeros años de carrera, y Joseph, guiado por las interpretaciones impecables de Sara, respondía con sus propias historias de los años formativos de Silicon Valley. Se estaba construyendo una relación genuina, algo que Joseph no había creído posible una hora antes. Sin embargo, su mente estaba acelerada. ¿Quién era Sara Vance? No era solo una camarera que había aprendido algo de japonés. Su vocabulario era demasiado preciso, su comprensión del protocolo empresarial demasiado profunda. El keigo que usaba era impecable, algo que requería años de estudio dedicado e inmersión para dominar. Tenía que saber más. La oportunidad llegó cuando el señor Tanaka y sus asistentes se excusaron para ir al baño antes del servicio final de té. En el momento en que la puerta se cerró, Joseph se volvió hacia Sara. ¿Quién eres?, preguntó, su voz baja e intensa. No había enojo en ella, solo una curiosidad ardiente. Sara encontró su mirada, su compostura regresando. Soy su camarera, señor Thorne. No juegues conmigo, dijo Joseph, inclinándose hacia adelante. No aprendiste ese nivel de japonés sirviendo mesas. Georgetown, Escuela de Servicio Exterior, admitió Sara en voz baja, un destello de un recuerdo doloroso cruzando su rostro. Estaba en mi último año, especializándome en política económica del este asiático. ¿Estabas?, presionó Joseph. ¿Qué pasó? Sara miró sus manos, dobladas cuidadosamente en su regazo. La vida pasó, señor Thorne. Mi padre se enfermó. Muy enfermo.
Su negocio fracasó. Las facturas médicas se acumularon y mis becas no fueron suficientes. Tuve que abandonar y empezar a trabajar. Esto, dijo, señalando su uniforme, paga las cuentas. Joseph procesó esto. Una estudiante destacada en uno de los programas más prestigiosos del país, obligada a abandonar su futuro para servir comidas ridículamente caras a personas como él. Una amarga ironía flotaba en el aire. El negocio de tu padre, dijo Joseph, un pensamiento insistente en su mente. ¿Qué hacía? Era ingeniero, dijo Sara, con un toque de orgullo en su voz. Tenía una pequeña pero innovadora empresa llamada Vance Dynamics. Se especializaban en el diseño de células fotovoltaicas avanzadas. El nombre golpeó a Joseph como un golpe físico. Vance Dynamics. Lo recordaba. Fue hace unos 8 años. Etal Innovations estaba en una agresiva racha de adquisiciones, absorbiendo pequeñas firmas tecnológicas para consolidar su portafolio de patentes. Vance Dynamics había sido una de ellas. Tenían una técnica brillante de capas para obleas de silicio, pero la empresa estaba mal gestionada y perdiendo dinero. El equipo de fusiones y adquisiciones de Joseph había visto la debilidad e iniciado una adquisición hostil. Compraron la deuda de la empresa, la forzaron a la bancarrota y adquirieron las patentes por centavos de dólar. El fundador, Robert Vance, ese era su nombre, había sido completamente arruinado. Joseph sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Sara Vance. Robert Vance. Ella era la hija del hombre al que había arruinado financieramente. Estaba sentada aquí, salvando su trato, y no tenía idea de que estaba ayudando al hombre que había destruido la vida de su padre y, por extensión, su propio futuro. La conversación que había tenido con su jefe de fusiones y adquisiciones resonó en su memoria. El dueño, Vance, está arreglado. El jefe se había reído. Será afortunado si conserva su casa. Lo conseguimos todo. El peso de esa decisión, una nota al pie en una larga lista de adquisiciones trimestrales, se asentó sobre él con una fuerza aplastante. Miró a Sara, realmente la miró, y vio no solo a una brillante lingüista, sino la consecuencia viva de su propia ambición despiadada. Antes de que pudiera encontrar las palabras para responder, la puerta se abrió, y el señor Tanaka regresó, su sonrisa serena. El momento se perdió. Torne-san, dijo el señor Tanaka, tomando asiento. Creo que estamos listos para discutir los detalles finales. Mi equipo ha preparado un pequeño anexo a la propuesta. Uno de sus asistentes colocó una carpeta delgada en la mesa. Sara la deslizó hacia Joseph. Él la abrió, su mente aún tambaleándose por su descubrimiento. Dentro había una sola hoja de papel con unos pocos párrafos de texto en japonés y un diagrama técnico complejo. Los ojos de Sara escanearon el documento. Inhaló bruscamente, un jadeo apenas audible. ¿Qué es?, preguntó Joseph, su voz tensa. Es una cláusula de prueba de estrés, tradujo Sara, su voz repentinamente tensa. Quieren derechos exclusivos sobre un nuevo proceso de fabricación propietario para los conductores Helios 7. Creen que aumentará la eficiencia en un 12%. Quieren que se incluya en el trato piloto sin costo adicional. Joseph miró el diagrama. Era una solución brillante y elegante para un pequeño cuello de botella en su línea de producción, uno que sus propios ingenieros ni siquiera habían identificado aún. Darlo gratis sería ceder millones en futuras tarifas de licencia. Rechazar sería insultar a Tanaka y probablemente matar el trato. Era una jugada magistralmente ejecutada. Pero eso no era lo que había hecho jadear a Sara. Sus ojos estaban fijos en una pequeña insignia en la parte inferior del diagrama, una marca de agua generada por CAD. ¿Qué es, Sara?, presionó Joseph de nuevo, viendo su angustia. Ella levantó la vista de la página, sus ojos encontrándose con los de él. La máscara profesional había desaparecido, reemplazada por una mirada de horror y traición crecientes. Este proceso de fabricación, dijo, su voz un susurro.
Este diagrama, lo conozco. Mi padre lo diseñó. Este fue su último proyecto en Vance Dynamics, el que estaba trabajando justo antes. Su voz se desvaneció, pero las palabras no dichas colgaban entre ellos. Justo antes de que tú tomaras todo. La trampa no había sido puesta por el señor Tanaka. Había sido activada por los fantasmas del propio pasado de Joseph. La sala, que momentos antes se había sentido cálida y prometedora, ahora era una caja de hielo. Joseph miró el diagrama, luego el rostro pálido y afectado de Sara. Las piezas encajaban, formando una imagen de espionaje corporativo tan intrincado como despiadado. Tanaka Heavy Industries no podía haber ideado este diseño. Era demasiado específico, demasiado intrínsecamente ligado a la tecnología central de Helio 7. Y Robert Vance nunca había publicado este trabajo. Había estado en sus servidores privados, activos que Etal había confiscado durante los procedimientos de bancarrota. Esto significaba que alguien lo había filtrado. Alguien había tomado este diseño propietario, originalmente de Vance, ahora legalmente de Etal, y se lo había dado a Tanaka para usarlo como moneda de cambio. Era un movimiento diseñado para poner a Joseph en una posición imposible. Su teléfono vibró en la mesa, una vibración frenética e insistente. Era David, su asistente. Nunca llamaba durante una reunión a menos que el mundo se estuviera acabando. Joseph se excusó con un movimiento brusco hacia Tanaka, caminando hacia el rincón junto a la ventana. ¿Qué pasa?, espetó. Señor, es sobre Marcus, dijo David, su voz entrecortada por el pánico. Su emergencia familiar. No era real. ¿De qué estás hablando? Su hija, está bien. Acabo de recibir una llamada de nuestro jefe de seguridad, Sullivan. Estaba sospechando. Hizo una verificación. El vuelo de Marcus a Chicago fue reservado hace 2 semanas. Y escucha esto, el auto que lo recogió de su apartamento esta noche no era uno de los nuestros. Pertenece a una subsidiaria de Orion Corp. Orion Corp. El nombre golpeó a Joseph como un puñetazo en el estómago. Su sangre se heló. Damian Blackwood, su archirrival. Blackwood era el director ejecutivo de Orion Corp., el principal competidor de Etal. Era un depredador corporativo que operaba con la sutileza de un tiburón. Él y Joseph habían estado enfrentándose durante años, pero esto era un nuevo nivel de guerra. Toda la imagen se aclaró instantáneamente. Blackwood había comprado a Marcus, asegurándose de que Joseph estuviera sin un traductor. Luego, de alguna manera, había conseguido el diseño de Vance Dynamics y lo había filtrado a Tanaka, sabiendo que sería la píldora venenosa perfecta. El objetivo de Blackwood no era solo hacer que Joseph fallara. Era humillarlo, hacer que perdiera el trato a través de sus propias transgresiones pasadas. Probablemente incluso tenía un equipo de Orión esperando en otro restaurante, listo para entrar y ofrecerle a Tanaka un socio estadounidense más confiable. Joseph se volvió desde la ventana y miró hacia la mesa. Vio al señor Tanaka observándolo con una expresión plácida. ¿Sabía que el diseño era robado? ¿O era un peón inconsciente en el juego de Blackwood? Y luego miró a Sara. Estaba mirando el diagrama, el legado robado de su padre, presentado como un obstáculo final por el hombre que lo había robado en primer lugar. El dolor en sus ojos era palpable. Tenía todas las razones para levantarse, salir y dejarlo arder. Sería justicia. Volvió a la mesa, su mente un torbellino de furia y control de daños. Había sido superado. Blackwood lo había jugado perfectamente. Se sentó, el silencio se prolongaba tortuosamente. Tenía 2 opciones. Acusar a Tanaka de poseer propiedad intelectual robada, lo que sería un insulto imperdonable y terminaría instantáneamente todas las negociaciones, o capitular. Entregar la valiosa propiedad intelectual y dejar que Blackwood ganara. Sintió una mano en su brazo. Era Sara. Su toque era ligero, casi imperceptible.
Se inclinó, su voz un susurro bajo y urgente que solo él podía escuchar. No reacciones. No te enojes, dijo, sus ojos aún fijos en la página. Esto no se trata del diseño. No realmente. Él te está probando. ¿De qué estás hablando? Esto es robo. Es espionaje industrial. Sí, susurró ella de vuelta. Pero eso no es lo que él ve. El señor Tanaka viene de una cultura donde un defecto en un producto no es un fracaso. Es una oportunidad para el Kaizen, la mejora continua. No presentó esto como una acusación. Lo presentó como un anexo, una mejora. Joseph la miró fijamente. ¿Entonces se supone que debo agradecerle por mostrarme propiedad intelectual robada? No, dijo ella, su mirada intensa. Se supone que debes mostrarle cómo respondes a una crisis. Te enojas y asignas culpas o ves la oportunidad y creas valor. Mi padre, él nunca terminó este diseño. Me dijo que tenía un defecto, un problema con la disipación térmica bajo carga máxima que nunca resolvió. Sus palabras cortaron la rabia de Joseph. Un defecto. Dijo que la técnica de capas era sólida, pero necesitaba una innovación correspondiente en el sustrato del disipador de calor. De lo contrario, el conductor se degradaría después de 5.000 horas de operación máxima. Tocó un punto específico en el diagrama. Ahí está el punto débil. Joseph miró del diagrama a Sara, su mente acelerada. No solo le estaba contando sobre un defecto. Le estaba dando la clave. Le estaba dando una tercera opción. Vio entonces el camino a seguir. Era audaz, arriesgado y requeriría confiar en ella completamente. Tomó una respiración profunda, recomponiéndose. Miró al otro lado de la mesa al señor Tanaka, encontrando su mirada firme. Luego volvió sus ojos hacia Sara por una fracción de segundo, un comando silencioso. Traduce para mí, ordenó, su voz llena de una calma recién encontrada. Y no cambies ni una palabra. El matiz lo es todo. El mundo pareció reducirse al espacio entre Joseph y Sara, el aire crepitando con la intensidad de sus palabras susurradas. Mi padre, me dijo que tenía un defecto. Por un momento, la mente de Joseph era un torbellino de pura furia. Damian Blackwood. La pura malicia calculada del ataque era impresionante. Blackwood no solo había intentado hundir un trato. Había armado el pasado de Joseph, usando el fantasma de un hombre al que había arruinado para humillarlo públicamente. Cada instinto, cada fibra del ser agresivo y depredador de Joseph Thorne gritaba por represalias. Quería levantarse, exponer el diseño como propiedad intelectual robada, acusar a Tanaka de complicidad, quemar todo el trato solo para fastidiar al hombre escondido en las sombras. Perdería los 100 millones, pero su rabia exigía un sacrificio. Pero la mano de Sara era un peso fantasmal en su brazo, y sus palabras eran un ancla en la tormenta. Te está probando. No solo le estaba ofreciendo información. Le estaba ofreciendo un tipo diferente de victoria. Una más tranquila, más afilada e infinitamente más profunda. Requería que tragara su rabia, que enterrara su orgullo y que pusiera su confianza en la hija de su antigua víctima. Era una estrategia de inmenso riesgo, una que iba en contra de todos los principios con los que había construido su imperio. Su camino era la fuerza bruta, el apalancamiento abrumador y la ejecución despiadada. El camino de ella era el jiu-jitsu, usando el peso y el impulso del oponente en su contra. Miró del diagrama, la daga de Blackwood, al rostro de Sara, viendo la potente mezcla de miedo y resolución en sus ojos. Ella tenía todo el derecho de dejarlo fracasar. Sin embargo, aquí estaba, ofreciéndole el código para desbloquear todo el rompecabezas. No solo estaba tratando de salvar su trato. Estaba tratando de redimir el legado de su padre. Y había decidido, en un momento de asombrosa audacia, que él era el único que podía ayudarla a hacerlo. En ese segundo silencioso y cargado, tomó una decisión. No jugaría el juego de Blackwood. Jugaría el de ella.
Tomando una respiración lenta y deliberada, Joseph empujó toda la furia hacia abajo, comprimiéndola en un punto de enfoque frío y duro como un diamante. Enderezó su chaqueta de traje, un gesto simple de centrado. Sintió que el temblor en sus manos cesaba. Cuando levantó la vista, su rostro era una máscara de calma serena e indescifrable. Miró al otro lado de la mesa al señor Tanaka, encontrando su mirada firme y expectante. Luego sus ojos se desviaron hacia Sara por una fracción de segundo, un comando silencioso. Traduce para mí, instruyó, su voz un barítono bajo y confiado que no traicionaba nada del caos interno. Y no cambies ni una palabra. El matiz lo es todo. Sara dio un asentimiento apenas perceptible, su propia postura volviéndose rígida con concentración. Ya no era una camarera ni una víctima. Era un conducto, un enlace vital en una apuesta corporativa de alto riesgo. Joseph colocó sus manos planas sobre la mesa, enmarcando los documentos condenatorios. Tanaka-san, comenzó, su voz imbuida de una calidez sorprendente. La voz de Sara siguió inmediatamente, su japonés fluido y respetuoso, un eco perfecto de su tono. Debo comenzar ofreciendo mi más sincera gratitud. Ha traído a mi atención esta noche un diseño de lo más interesante y valioso. Los dos asistentes que flanqueaban al señor Tanaka intercambiaron miradas cautelosas. Habían esperado una explosión, una negación, una acusación. Esta apertura educada y agradecida era desconcertante y, por lo tanto, sospechosa. El señor Tanaka, sin embargo, simplemente inclinó la cabeza, una invitación silenciosa para que Joseph continuara. Este diseño, dijo Joseph, tocando suavemente el dibujo técnico con su dedo índice, es una obra de profunda elegancia en su enfoque hacia la eficiencia de fabricación. La mente que lo concibió poseía una comprensión rara y profunda de los principios fotovoltaicos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus próximas palabras se asentara. De hecho, en Etal estamos familiarizados con su autor. Su nombre era Robert Vance. Fue un ingeniero verdaderamente visionario y con un don, y su trabajo temprano en este campo fue fundacional. Vio que los nudillos de Sara se ponían blancos donde sus manos estaban apretadas en su regazo. Pero su voz, mientras traducía, era impecable. Una ola de emociones complejas la recorrió. Escuchar el nombre de su padre pronunciado con tanta reverencia en esta sala por este hombre era tanto una fuente de profundo dolor como un momento de poderosa vindicación. Estaba canalizando las palabras que finalmente le daban a su padre el reconocimiento que merecía, y el acto era un homenaje agridulce. Habiendo establecido las bases del respeto, Joseph ahora comenzó a pivotar. Su tono cambió sutilmente, volviéndose más analítico, la voz de un ingeniero colega diseccionando un problema. Sin embargo, como ocurre con muchos conceptos revolucionarios, este diseño está incompleto. Es un prototipo brillante, pero un prototipo con un defecto latente y, en última instancia, fatal. La energía en la sala se agudizó. Tanaka se inclinó hacia adelante casi imperceptiblemente, sus ojos entrecerrándose con un enfoque intenso. Era un hombre que había construido un imperio sobre la ingeniería y entendía la diferencia crítica entre una idea brillante y un producto viable. Joseph usó su pluma ahora como un instrumento quirúrgico para señalar la unión precisa en el diagrama que Sara le había mostrado. Aquí, dijo, en la interfaz entre el polisilicio en capas y el sustrato térmico. El novedoso proceso de capas que este diagrama propone aumenta efectivamente la eficiencia conductiva inicial en un 12%, como su equipo señaló acertadamente. Es un logro notable. Hizo una pausa, mirando desde la página para hacer contacto visual directo con Tanaka. Pero también crea un cuello de botella termodinámico, una concentración significativa de energía térmica que el sustrato, tal como está diseñado aquí, no puede disipar. Miró a Tanaka. Nuestras propias simulaciones internas, que se basaron en la investigación fundacional del señor Vance, fueron inequívocas. Esta concentración térmica conduciría a una degradación catastrófica de la integridad del conductor.
Las microfisuras comenzarían a aparecer después de solo 4.000 horas de operación máxima. A las 5.000 horas, el fallo sería total. Dejó que eso se asentara. No solo estaba afirmando que había un defecto. Lo estaba cuantificando, demostrando un nivel de dominio sobre el diseño que iba mucho más allá de una mirada superficial. En resumen, Tanaka-san, afirmó Joseph, su voz desprovista de acusación, pero pesada con consecuencias, si hubiéramos elegido implementar este diseño exacto, nuestro producto habría fallado espectacularmente. Dentro del primer año de implementación, sus redes energéticas habrían estado comprometidas, sus inversiones perdidas, y la reputación de Tal habría sido irreparablemente destruida. Habría sido un desastre para ambos. Un silencio pesado y profundo descendió. Los asistentes de Tanaka ahora susurraban urgentemente entre ellos, sus rostros marcados por la preocupación. Estaban mirando el trato no como una negociación, sino como una catástrofe potencial que habían evitado por poco. Ahora vino el golpe maestro. Esto, anunció Joseph, su voz resonando con una pasión recién encontrada, es precisamente porque Tal no persiguió este camino específico. En cambio, elegimos honrar el espíritu de la innovación de Robert Vance dedicando nuestros mejores equipos de ingeniería a resolver el problema que él no pudo. Empujó el diagrama defectuoso a un lado y deslizó la carpeta del contrato original de Helios 7 al centro de la mesa. No descartamos su trabajo. Lo completamos. Desarrollamos un sustrato de micrografeno propietario. Es un material que no solo disipa perfectamente el calor generado por el proceso de capas del señor Vance, sino que en realidad aprovecha esa energía térmica, usándola para aumentar la eficiencia general del conductor en un 3% adicional bajo condiciones de carga máxima. Resolvimos el defecto, y al hacerlo, superamos la visión original. Se recostó en su silla, su caso presentado, sus manos descansando sobre la carpeta que contenía su tecnología perfeccionada. El diseño que tan amablemente nos ha presentado es un fantasma, Tanaka-san, un eco brillante pero defectuoso del pasado. Nuestro Helio 7, tocó la carpeta, es el futuro vivo, perfeccionado y confiable, y esa es la tecnología que le ofrecemos. Una asociación construida no sobre un atajo peligroso, sino sobre una solución probada y superior. Sara terminó de traducir, sus últimas palabras colgando en el aire aún electrificado. Lo había hecho. Había transmitido cada matiz, cada cambio sutil en el tono, desde el respeto hasta el análisis y la declaración triunfal. Joseph no solo había desviado el ataque de Blackwood. Había absorbido toda su fuerza, transformado su energía negativa y la había devuelto como una demostración devastadora de la superioridad técnica de su empresa y su compromiso inquebrantable con la calidad. Había convertido un símbolo de su pasada crueldad en una historia de innovación redentora. El señor Tanaka permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Miró a Joseph, sus ojos viejos y sabios perforándolo, buscando cualquier indicio de engaño, cualquier destello de debilidad. Joseph sostuvo su mirada sin inmutarse. El trato de $100 millones, su reputación y toda la apuesta de Sara descansaban en este único momento silencioso. Finalmente, la expresión severa del señor Tanaka se rompió. Una lenta y amplia sonrisa se extendió por su rostro, una sonrisa de admiración genuina y profundamente arraigada. Comenzó a aplaudir. No fue el aplauso educado de una sala de juntas. Fue un sonido suave, deliberado y profundamente resonante, una señal de profundo respeto de un titán a otro. Torne-san, dijo el señor Tanaka, volviendo al inglés claro, su voz llena de una calidez completamente nueva. En mi país, tenemos un dicho que aprecio mucho. Nana korobi yaoki. Caes 7 veces, levántate 8. Hizo un gesto con la mano abierta hacia la mesa. Un hombre menor habría visto esta situación como un ataque. Se habría puesto a la defensiva. Habría gritado, hecho acusaciones. Habría caído en la trampa que le tendieron. Pero usted no cayó.
Usó el momento de su mayor vulnerabilidad para demostrar su mayor fortaleza. Miró de Joseph a Sarah y de vuelta, sus ojos brillando. Esta noche me ha mostrado que Ethal Innovations no solo posee una tecnología brillante. Posee resiliencia. Posee honor y posee una sabiduría que no puede cuantificarse en un balance. Con un gesto decisivo, empujó el anexo con el diseño defectuoso al otro lado de la mesa, desechándolo por completo. Luego atrajo el contrato oficial hacia él y colocó su mano sobre él. Firmaremos el acuerdo original, declaró el señor Tanaka, su voz resonando con finalidad. $100 millones por la verdadera tecnología Helio 7. No es necesaria más discusión. Construyamos el futuro juntos. La tensión en la sala se rompió, reemplazada por los murmullos aliviados de sus asistentes. El trato estaba hecho. En medio del repentino bullicio de actividad, Joseph captó la mirada de Sarah. Una sola lágrima silenciosa trazaba un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza ni de alivio por el trato. Era una lágrima por su padre, cuyo nombre había sido limpiado, cuyo genio había sido reconocido, y cuyo legado robado se había convertido en la piedra angular de un futuro mejor. La tensión en la sala había sido reemplazada por un brillo cálido y efervescente, alimentado por la victoria y las suaves notas de pera del Yamazaki 18. El señor Tanaka, un hombre que había comenzado la noche como un adversario formidable, ahora era un socio amable. Mientras sus asistentes guardaban sus maletines, levantó su copa una última vez, y el gesto silenció la sala. Sin embargo, su mirada no recayó en Joseph, el director ejecutivo con quien acababa de firmar un contrato de $100 millones. Se posó con un respeto profundo e inconfundible en Sarah. Antes de que nos vayamos, dijo el señor Tanaka, su voz cargada con el peso de una convicción sincera, me gustaría hacer un brindis final. Esperó hasta tener la atención completa de todos. Por Vance-san. Sarah, que había estado de pie respetuosamente a un lado, sintió un rubor de calor subir a sus mejillas. Era muy consciente de su sencillo uniforme negro en una sala de trajes exquisitamente confeccionados. Esta noche, continuó Tanaka, me recordaron una valiosa lección. La tecnología, las finanzas, la logística, son simplemente el esqueleto de los negocios. El corazón, el alma que le da vida, es la comprensión. Vance-san fue ese corazón esta noche. No solo tradujo nuestras palabras. Tradujo nuestras intenciones. Construyó un puente no de acero ni de concreto, sino de sabiduría. Ethal Innovations es inmensamente afortunada de tenerla en su servicio. Le hizo una profunda reverencia formal. Sus asistentes, siguiendo su ejemplo, también se inclinaron. Fue un gesto extraordinario de respeto dirigido a alguien que creían que era una simple camarera. Joseph observó, una mezcla compleja de orgullo y humildad revolviéndose dentro de él. Él había orquestado la cena, traído la tecnología y cerrado el trato. Pero sabía con una certeza escalofriante que la verdadera victoria pertenecía a la mujer de pie junto a la credenza de servicio. Se intercambiaron los últimos apretones de manos, se concluyeron las cortesías, y pronto las pesadas puertas de roble de la sala de comedor privada se cerraron, dejando a Joseph y Sarah en un silencio repentino y profundo. La sala, que momentos antes había sido el escenario de un drama internacional de alto riesgo, ahora era solo una sala. Estaba llena de evidencias de su batalla, los contratos firmados yacían como un tratado sobre la mesa de caoba, las copas medio vacías capturaban las luces de la ciudad y el diagrama defectuoso. El arma fallida de Damian Blackwood descansaba cerca de un plato de pan. El silencio se prolongó, ya no cómodo ni celebratorio, sino denso con el peso de 8 años de historia y las revelaciones explosivas de las últimas 2 horas. Cada palabra que Joseph podía pensar sentía barata, inadecuada. Él, un maestro de la comunicación y la persuasión, estaba completamente sin palabras. Miró a Sarah,
que estaba de pie, mirando por la vasta ventana hacia el tapiz brillante del horizonte de Manhattan, su postura revelando un agotamiento profundo y óseo. Finalmente, encontró su voz, aunque era más áspera, más incierta de lo que estaba acostumbrado. Sara. Ella se volvió desde la ventana, su rostro iluminado por el resplandor de la ciudad. La máscara profesional había desaparecido. En su lugar había una vulnerabilidad tranquila y cuestionadora. Había ganado por él y por su padre, pero el costo personal de la noche estaba grabado en las líneas cansadas alrededor de sus ojos. No sé por dónde empezar, admitió Joseph, caminando lentamente alrededor de la mesa para pararse a una distancia respetuosa de ella. Aflojó su corbata, un gesto de rendición. Así que comenzaré con la verdad. Lo que mi empresa le hizo a tu padre, Avance Dynamics, fue un acto depredador. No hay otra palabra para ello. En nuestro mundo, fue solo un negocio, una adquisición estándar. Vimos un portafolio de patentes valioso adjunto a una empresa financieramente débil, e hicimos lo que estábamos diseñados para hacer. Lo consumimos. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Fue un elemento en un informe trimestral, una nota al pie en nuestra estrategia de crecimiento. Nunca pensé en las personas detrás de las patentes. Nunca consideré la obra de vida, las esperanzas, los sueños que estábamos extinguiendo por unos pocos puntos porcentuales de cuota de mercado. Ese es un fallo de liderazgo, un fallo de humanidad básica, y fui forzado a enfrentar las consecuencias de ello esta noche de la manera más brutal imaginable. La miró directamente a los ojos, su propia mirada despojada de su arrogancia habitual. Lo siento, profunda y verdaderamente lo siento por la pérdida de su empresa, por la ruina financiera, pero sobre todo por lo que costó a ti y a tu familia, por lo que costó al espíritu de tu padre. Sara escuchó, su expresión indescifrable. Había imaginado un enfrentamiento con Joseph Thorne 1000 veces en sus momentos más oscuros. En sus fantasías, era un choque ardiente y acusador. Nunca había imaginado esto, una confesión rota y tranquila en una sala dorada. Después de la adquisición, dijo, su voz suave pero firme, él pasaba horas en su estudio, rodeado de sus viejos esquemas. No estaba intentando inventar nada nuevo. Solo estaba visitando a viejos amigos. Lo sostenía y trazaba las líneas con su dedo. Me dijo una vez que perder la empresa se sentía como si alguien hubiera irrumpido en su mente y robado todos sus mejores recuerdos. El dinero se fue, sí, pero el banco embargó su identidad. Tomó una respiración temblorosa. No murió de una enfermedad, señor Thorne. Murió de un corazón roto. Murió creyendo que toda su brillantez no significó nada al final. La devastación silenciosa en su historia golpeó a Joseph con más fuerza que cualquier ataque en una sala de juntas. Este era el verdadero costo, el libro mayor humano que nunca se había molestado en equilibrar. Estaba equivocado, dijo Joseph, su voz cargada de convicción. Su brillantez lo significó todo. Fue la base. Construimos sobre ella, sí, pero era suya. Esta noche, su trabajo, su legado, salvó a esta empresa de una catástrofe. Me salvó de mi propia ceguera. Su genio no fue una nota al pie. Fue toda la historia. Dio un paso más cerca. Voy a instruir a mi equipo legal para que realice una revisión completa de la adquisición de Avance Dynamics. Vamos a emitir un pago retroactivo al patrimonio de tu padre, reflejando el verdadero valor de mercado realizado de su propiedad intelectual. Esto no es caridad. Es una deuda que tiene 8 años de retraso. Es corregir un registro. Sara negó con la cabeza lentamente. No tienes que hacer eso. Si lo tengo, insistió Joseph. Es una cuestión de honor. Pero eso es solo arreglar el pasado. Quiero hablar del futuro. Tu futuro. Hizo un gesto alrededor de la opulenta sala vacía. Tus talentos están siendo sofocados aquí. Tu intelecto, tu aplomo bajo presión, tu mente estratégica que ve media docena de movimientos por delante.
Navegaste por un campo minado cultural esta noche que habría destruido a diplomáticos experimentados. No perteneces a este uniforme, Sara. Tomó una respiración profunda, preparándose para poner su última carta sobre la mesa. Esta asociación con Tanaka es la empresa más importante para Etal durante la próxima década. También es la más frágil. Soy un instrumento contundente y estoy ciego a los matices que tú ves tan claros como el día. Necesito una nueva división dentro de la empresa enfocada exclusivamente en esta asociación, un puente entre nuestra sede en Nueva York y la suya en Tokio. No te estoy ofreciendo un trabajo como traductora, dijo, su voz resonando con intensidad. Un traductor es una herramienta. Tú eres una estratega. Te estoy ofreciendo el puesto de directora de asociaciones estratégicas entre Estados Unidos y Japón. Reportarías directamente a mí. Tendrías autonomía operativa completa, un presupuesto para construir tu propio equipo y un salario que refleje tu valor único e indispensable para esta empresa. No solo quiero contratarte, Sara. Te necesito. La oferta flotó en el aire entre ellos, vasta e increíble. Sara lo miró, su mente tambaleándose. Trabajar para él. Trabajar para Etal Innovations, el gigante corporativo que era el villano de la historia de su familia. Cada instinto de autopreservación le gritaba que rechazara, que tomara el dinero para el patrimonio de su padre y se fuera con su orgullo intacto. Pero luego pensó en la alternativa. Más noches como esta, sirviendo a hombres como Joseph Thorne. Su mente lentamente atrofiándose, su potencial marchitándose en la vid. Y pensó en los esquemas de su padre, su trabajo inconcluso. La empresa tenía todo eso. Desde afuera, no podía hacer nada. Pero desde adentro, desde una posición de poder, podía asegurar que el legado de su padre no solo fuera honrado, sino cumplido. Esto no era solo un trabajo. Era una oportunidad para reclamar todo lo que le habían quitado, su futuro, su propósito y el nombre de su familia. Era una oportunidad para convertir el símbolo de la destrucción de su familia en el instrumento de su propio ascenso. Sostuvo su mirada, y por primera vez, no vio a un enemigo. Vio a un hombre poderoso y defectuoso que, contra todo pronóstico, había reconocido sus propias limitaciones y visto su verdadero valor. Lentamente, deliberadamente, Sara Vance cerró la distancia entre ellos y extendió su mano. Joseph la tomó. Su agarre no era el de una camarera. Era firme, constante y resuelto. Acepto el puesto, dijo, su voz clara y fuerte, sin dejar dudas sobre quién controlaba este momento. Pero tengo algunas condiciones. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Joseph Thorne. Una sonrisa real, de puro y absoluto respeto. No estaba mirando a una camarera que acababa de contratar. Estaba mirando a su nueva ejecutiva más formidable. Estaba mirando a su socia. No lo tendría de ninguna otra manera, respondió. ¿Qué historia? Solo demuestra que las mentes más brillantes y el potencial no explotado pueden encontrarse en cualquier lugar, incluso recogiendo tu mesa de cena. Sara Vance estaba definida por sus circunstancias, pero se negó a ser limitada por ellas. Joseph Thorne era un titán de la industria, pero su mayor fortaleza fue darse cuenta justo a tiempo de que no podía hacerlo todo solo. Su historia es más que solo un trato comercial. Se trata de segundas oportunidades, los fantasmas de nuestras decisiones pasadas y el increíble poder de ver el valor en las personas que todos los demás pasan por alto. ¿Alguna vez has sido subestimado en tu vida? ¿O has presenciado a alguien destrozar completamente las expectativas? Cuéntame tus propias historias en los comentarios a continuación. Leo cada una de ellas. Si disfrutaste este viaje, por favor dale un me gusta a este video. Realmente ayuda a que el canal crezca. Compártelo con un amigo que ama una historia sobre un desvalido triunfando. Y lo más importante, presiona el botón de suscripción y toca la campana de notificaciones. No querrás perderte la próxima historia que tenemos preparada para